Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, concretamente en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Seguramente la conocen por sus papeles protagónicos en exitosas series como Erkenci o Doğduğun Kaderindir. Pero hoy no vamos a hablar de sus roles, sino de algo mucho más personal. Algo que ha generado un revuelo enorme en los medios y las redes sociales. Algo que, según muchos, ha revelado un secreto impactante sobre la vida de Demet. Sí, hoy vamos a hablar del supuesto pánico de Demet Özdemir y de lo que algunos interpretan como una revelación inesperada. Y digo supuesto porque, como siempre, hay muchas versiones de la historia y es importante analizar todo con cuidado. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, suscríbanse a mi canal. No se arrepentirán. Activando la campanita de notificaciones se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos con el drama. La historia comienza hace algunas semanas, durante la celebración de un evento de una importante marca de cosméticos de la que Demet es embajadora. Todo parecía normal, Demet lucía radiante como siempre, posando para las fotos, interactuando con sus fans y concediendo entrevistas. Pero según algunos presentes y sobre todo, según lo que se ha difundido en redes sociales y algunos medios turcos, hubo un momento en particular que llamó la atención. Mientras Demet hablaba con un periodista, aparentemente sobre sus próximos proyectos, se escuchó una pregunta fuera de cámara que la desestabilizó por completo. La pregunta, según las fuentes, estaba relacionada con su vida personal, concretamente con su exmarido, el cantante Oğuzhan Koç. Aparentemente el periodista le preguntó algo así como, ¿cómo te sientes al verlo de nuevo en el mismo círculo social, o existe la posibilidad de una reconciliación? La pregunta exacta no está clara, pero el tema central sí, Oğuzhan. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según los testigos, Demet cambió completamente su actitud. Su sonrisa desapareció, se puso visiblemente tensa y, según algunos, incluso se le humedecieron los ojos. Algunos dicen que tartamudeó al responder, otros que simplemente evitó la pregunta por completo. La mayoría coincide en que se la vio genuinamente incómoda, casi en pánico. Este momento fue captado por algunas cámaras y rápidamente, las imágenes y vídeos se viralizaron en las redes sociales. Y como era de esperar, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Demet reaccionó de esa manera? ¿Qué secreto se escondía detrás de ese aparente pánico? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. La primera, y quizás la más obvia, es que Demet simplemente no ha superado su divorcio con Oğuzhan. Recordemos que la pareja se casó en marzo de 2022 en una ceremonia espectacular que fue cubierta por todos los medios turcos. Parecían la pareja perfecta, enamorados y felices. Pero para sorpresa de todos, se divorciaron apenas 8 meses después, en noviembre del mismo año. El divorcio fue rápido y, según los comunicados oficiales, amistoso. Ambos expresaron respeto mutuo y pidieron privacidad. Pero como suele suceder en estos casos, los rumores de infidelidades y problemas irreconciliables no tardaron en aparecer. Algunos decían que Oğuzhan era demasiado celoso, otros que Demet estaba demasiado enfocada en su carrera y no le dedicaba suficiente tiempo a la relación. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Entonces la teoría más simple es que Demet todavía siente algo por Oğuzhan y que la simple mención de su nombre o la posibilidad de tener que interactuar con él le genera ansiedad y malestar. Esta teoría se refuerza con el hecho de que, según algunos, Demet ha evitado deliberadamente eventos y lugares donde sabía que Oğuzhan podría estar presente. Pero hay otra teoría, mucho más interesante y, para algunos, más creíble. Esta teoría sugiere que el pánico de Demet no se debe a sentimientos románticos persistentes por Oğuzhan, sino a algo mucho más profundo y complejo. Algunos sugieren que la pregunta del periodista tocó un nervio sensible relacionado con las razones reales, y quizás no públicas, de su divorcio. Esta teoría plantea que la separación no fue tan amistosa como se hizo creer y que hubo problemas mucho más serios detrás de escena que ambos han preferido mantener ocultos. Problemas que podrían dañar la imagen pública de uno o de ambos.
¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Bueno, aquí es donde las especulaciones se vuelven aún más salvajes. Algunos sugieren que hubo infidelidades por parte de alguno de los dos. Otros hablan de problemas de adicción o de salud mental. Incluso hay quienes insinúan que hubo problemas legales o financieros involucrados. Por supuesto, todas estas son solo teorías, rumores sin fundamento real. Pero la verdad es que la reacción de Demet ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Y es que, seamos sinceros, su reacción fue bastante inusual. Normalmente las celebridades están preparadas para responder a todo tipo de preguntas, incluso las más incómodas. Saben cómo mantener la compostura y cómo desviar la atención si es necesario. Pero Demet, en este caso, pareció completamente tomada por sorpresa. Pero, ¿y si todo esto es una exageración? ¿Y si Demet simplemente estaba cansada, estresada o simplemente tuvo un mal día? Es posible. Las celebridades también son personas y también tienen derecho a tener momentos de debilidad. Quizás la pregunta del periodista la tomó desprevenida y no supo cómo reaccionar en ese momento. Sin embargo, muchos creen que la reacción de Demet fue demasiado intensa para ser simplemente producto del cansancio o del estrés. Además, el hecho de que haya evitado hablar del tema desde entonces alimenta aún más las sospechas. Ahora bien, aquí es donde yo quiero dar mi opinión personal. Creo que es importante ser cautelosos con este tipo de información y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es muy fácil juzgar a alguien basándonos en lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero la verdad es que nunca sabremos realmente lo que está pasando en la vida de otra persona. Dicho esto, sí creo que la reacción de Demet fue inusual y que algo hay detrás. No sé si se trata de un secreto impactante o simplemente de un tema sensible que prefiere evitar, pero algo está claro, el tema de Ouzhan sigue siendo doloroso para ella. Creo que es importante respetar su privacidad y no presionarla para que revele información que no quiere compartir. Si en algún momento decide hablar del tema, lo hará. Mientras tanto, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarla y admirar su talento como actriz. Además, es importante recordar que Demet ha pasado por momentos muy difíciles en su vida. Perdió a su padre cuando era muy joven y ha tenido que luchar mucho para llegar a donde está hoy. Es una mujer fuerte e independiente que ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo. Por eso creo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. En lugar de juzgarla o especular sobre su vida personal, deberíamos centrarnos en su trabajo y en sus logros. Demet es una actriz talentosa que ha entretenido a millones de personas en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, volviendo al tema del pánico y del supuesto secreto, es importante tener en cuenta que los medios turcos suelen ser muy sensacionalistas y que a veces exageran las cosas para generar más interés. No me sorprendería que hayan inflado la historia para conseguir más clics y más ventas. Además, las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. Es muy fácil difundir información errónea o manipular imágenes y vídeos para crear una narrativa falsa. Por eso es importante verificar la información antes de compartirla y no creer todo lo que vemos en Internet. En resumen, creo que es importante tomarse esta historia con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. No sabemos realmente lo que está pasando en la vida de Demet Özdemir, y no tenemos derecho a juzgarla o a especular sobre sus motivos. Lo único que sabemos con certeza es que es una actriz talentosa y que merece nuestro respeto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que ha sido un poco largo, pero quería analizar el tema en profundidad y darles mi opinión personal. Para recapitular un poco, hemos hablado del supuesto pánico de Demet Özdemir durante un evento, de las teorías que han surgido a raíz de este incidente y de la importancia de ser cautelosos con la información que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. También hemos hablado del talento de Demet como actriz y de la importancia de respetar su privacidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escucharme y de compartir sus opiniones conmigo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir está ocultando algo? ¿O creen que simplemente estaba teniendo un mal día? ¿Qué opinan de los rumores que han surgido sobre su divorcio con Oğuzhan Koç? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y siempre aprendo mucho de ustedes.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que mi canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me harían muy feliz. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, ahora profundicemos aún más en este asunto jugoso. Porque, seamos sinceros, una simple explicación de mal día no suele ser suficiente cuando hablamos del mundo del espectáculo. Y con Demet Özdemir, una figura que ha cautivado al público con su talento y carisma, las expectativas son aún mayores. Vamos a desgranar este pánico desde diferentes ángulos y a explorar las teorías con más detalle, pero siempre con una pizca de precaución. Asterisco, asterisco, el contexto del divorcio, más que una simple separación amistosa, asterisco, asterisco. Ya hemos mencionado que el divorcio de Demet y Oğuzhan se anunció como algo amistoso. Pero ¿cuántas separaciones de celebridades realmente lo son? La fachada de cordialidad es un recurso común para proteger la imagen pública y evitar escándalos. Los abogados y los representantes de prensa se encargan de maquillar la realidad y presentar una versión edulcorada de los hechos. En el caso de Demet y Oğuzhan, la rapidez del divorcio, apenas 8 meses después de una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, ya levantó sospechas. ¿Qué pudo pasar en tan poco tiempo para que una relación aparentemente sólida se desmoronara así? Los rumores, como ya dijimos, apuntaron a varias direcciones: celos, infidelidades, diferencias irreconciliables en cuanto a prioridades profesionales. Pero, ¿y si la verdad fuera aún más oscura? Asterisco, asterisco, teorías conspirativas, explorando los rincones más oscuros, asterisco, asterisco. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las teorías conspirativas, aunque a menudo carecen de fundamento, a veces pueden contener una pizca de verdad. Y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, los secretos pueden estar mejor guardados de lo que imaginamos. Asterisco, 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 infidelidades y dramas amorosos, asterisco, asterisco, esta es la teoría más recurrente. Se rumorea que uno de los dos, o incluso ambos, pudo haber tenido una aventura extramatrimonial. En la competitiva industria del entretenimiento, las tentaciones son constantes y la presión puede ser abrumadora. Si este fuera el caso, el pánico de Demet podría ser una reacción a la incomodidad de tener que enfrentarse a su exmarido y a la posibilidad de que la verdad salga a la luz. Tal vez la pregunta del periodista amenazaba con reabrir viejas heridas y sacar a la luz infidelidades que ambos habían intentado mantener ocultas. Asterisco, 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 problemas de adicción o salud mental, asterisco, asterisco, esta teoría es más delicada, pero no podemos ignorarla. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo y el constante escrutinio público pueden afectar la salud mental de cualquier persona. Si Demet o Oğuzhan estuvieran lidiando con problemas de adicción o trastornos emocionales, esto podría haber contribuido al fracaso de su matrimonio. El pánico de Demet podría ser una manifestación de la ansiedad que le genera recordar esos momentos difíciles y el miedo a que su vida privada se vea expuesta. Asterisco, 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 problemas legales o financieros, asterisco, asterisco, esta teoría es la más extrema, pero no por ello debemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, las finanzas y los negocios suelen estar entrelazados con las relaciones personales. Si Demet y Oğuzhan tuvieran problemas legales o financieros que afectaran su patrimonio o su reputación, esto podría haber provocado una ruptura irreconciliable. El pánico de Demet podría ser una reacción al miedo a que estos problemas salgan a la luz y dañen su carrera. Quizás la pregunta del periodista tocó un tema sensible relacionado con sus finanzas o con algún acuerdo prenupcial que no se cumplió. Asterisco, 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 una relación tóxica, asterisco, asterisco, más allá de infidelidades o adicciones, la relación podría haber sido simplemente tóxica. Control, manipulación, abuso emocional. Son dinámicas que, por desgracia, son más comunes de lo que creemos, incluso entre las celebridades. Si este fuera el caso, el pánico de Demet podría ser una reacción a la incomodidad y el dolor que le genera recordar los momentos difíciles que vivió durante su matrimonio. El simple hecho de tener que ver a su exmarido podría ser un recordatorio constante de una etapa oscura de su vida. Asterisco, asterisco, el papel de los medios turcos, amarillismo y sensacionalismo, asterisco, asterisco.
Es fundamental tener en cuenta el contexto de los medios turcos al analizar esta situación. Los medios turcos, como muchos otros en el mundo, a menudo se caracterizan por su amarillismo y su sed de exclusivas. No dudarán en exagerar los hechos, manipular las imágenes y difundir rumores sin fundamento para aumentar su audiencia y sus ventas. En el caso de Demet Özdemir, su popularidad la convierte en un blanco fácil para este tipo de prácticas. Los medios turcos saben que cualquier noticia relacionada con ella generará un gran interés, por lo que no dudarán en aprovecharse de la situación. Es posible que hayan inflado la historia del PANİ CEO para crear una controversia donde no la hay, y así obtener más clics y más beneficios. Además, es importante recordar que la cultura turca es muy conservadora en algunos aspectos, especialmente en lo que respecta a la vida privada de las mujeres. Un divorcio, aunque sea amistoso, puede ser visto como un fracaso personal y generar críticas y prejuicios. Demet, como figura pública, puede sentir la presión de mantener una imagen impecable y evitar cualquier escándalo que pueda dañar su reputación. *** La presión de las redes sociales, un arma de doble filo ***. Las redes sociales son un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans y promocionar su trabajo. Por otro lado, también las exponen a un constante escrutinio público y a una avalancha de críticas y comentarios negativos. En el caso de Demet Özdemir, las redes sociales han sido un factor clave en la difusión de la historia del pánico. Las imágenes y los vídeos del incidente se viralizaron rápidamente, generando una ola de especulaciones y rumores. Los fans y los detractores de Demet han expresado sus opiniones en las redes sociales, a menudo de forma muy apasionada e incluso agresiva. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar para cualquier persona, especialmente para alguien que ya está lidiando con problemas personales. Demet puede sentir que está siendo juzgada y analizada constantemente, lo que puede aumentar su ansiedad y su estrés. El miedo a cometer un error o a decir algo que pueda ser malinterpretado puede paralizarla y afectar su comportamiento en público. *** Demet Özdemir, más allá de la imagen pública ***. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona real, con sentimientos y emociones. Detrás de la sonrisa radiante y la imagen de estrella de televisión, hay una mujer que ha pasado por momentos difíciles y que puede estar lidiando con problemas personales. Demet perdió a su padre cuando era muy joven y ha tenido que luchar mucho para llegar a donde está hoy. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero eso no significa que sea inmune al dolor o al sufrimiento. Es posible que el pánico que se le atribuye sea simplemente una reacción humana a una situación incómoda o dolorosa. Tal vez estaba cansada, estresada o simplemente tuvo un mal día. No tenemos derecho a juzgarla o a especular sobre sus motivos. Lo único que podemos hacer es respetarla y apoyarla en lo que necesite. ***. Conclusión: la importancia de la empatía y el respeto ***. En definitiva, la historia del pánico de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo los rumores, las especulaciones y el amarillismo mediático pueden distorsionar la realidad y dañar la imagen pública de una persona. Es importante ser cautelosos con la información que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación y no sacar conclusiones precipitadas. Detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones. Merecen nuestro respeto y nuestra empatía, especialmente cuando están lidiando con problemas personales. En lugar de juzgarlas o criticarlas, deberíamos centrarnos en su trabajo y en sus logros. Demet Özdemir es una actriz talentosa que ha entretenido a millones de personas en todo el mundo. Merece nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Si en algún momento decide hablar sobre su vida privada, la escucharemos con respeto y comprensión. Mientras tanto, la dejaremos vivir su vida en paz y tranquilidad. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que estoy siendo demasiado indulgente con Demet? ¿O creen que la estoy juzgando con demasiada dureza? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y siempre aprendo mucho de ustedes. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Adiós.